A veces, la vida tiene una forma extraña de cerrar círculos, de poner frente a las personas que nunca pensaron volver a verse. Y cuando ese momento llega, descubres si has crecido o si sigues siendo la misma persona cobarde de antes. Esta es la historia de un hombre que huyó de su responsabilidad, de una mujer que cargó sola con todo, y de un niño que creció para convertirse en lo que su padre nunca fue. Y el día que se encontraron, ninguno de los tres volvió a ser el mismo. Texas, 1957. El pueblo se llamaba Laredo. Calles de tierra, casas pequeñas, gente que trabajaba desde que salía el sol hasta que se escondía. Y en una de esas casas vivía una muchacha de 19 años llamada Lucía. Lucía trabajaba limpiando casas. Ganaba $2 al día. Vivía con sus padres en un cuarto al fondo de una casa ajena. No tenían mucho, pero tenían dignidad y fe. Lucía estaba enamorada, o al menos creía estarlo. Su novio se llamaba Miguel Hernández, 22 años, alto, guapo, sonrisa fácil, palabras dulces. Trabajaba en una gasolinera del pueblo y le había prometido a Lucía que se casarían pronto, que tendrían una casa, que tendrían hijos, que serían felices. Lucía le creía, con todo su corazón le creía, hasta el día que descubrió que estaba embarazada. Lucía sintió el miedo apretándole la garganta cuando el médico le confirmó lo que ella ya sabía. 2 meses. Iba a tener un bebé. Esa tarde fue a buscar a Miguel a la gasolinera. Lo encontró limpiando el parabrisas de un carro. Cuando la vio, sonrió. «Lucía, ¿qué haces aquí?» Lucía lo jaló del brazo. Lo llevó detrás del edificio, donde nadie pudiera escuchar. «Necesito hablar contigo». Miguel la miró curioso. «Dime». Lucía respiró hondo. Las manos le temblaban. «Estoy embarazada». La sonrisa de Miguel se borró, como si alguien le hubiera apagado una vela. «¿Qué?» «Estoy esperando un bebé, tuyo». Miguel se quedó callado, mirándola, sin parpadear, como si estuviera procesando algo que no podía ser real. «¿Estás segura?» «Sí, fui con el doctor. Tengo 2 meses». Miguel se pasó las manos por el cabello, se alejó unos pasos, le dio la espalda a Lucía. «No puede ser». «Miguel, es verdad». «¿Y qué quieres que haga?» La pregunta cayó como piedra, fría, dura, sin amor. Lucía sintió que algo se le rompía por dentro. «¿Qué quiero que hagas? Que te cases conmigo, como habías prometido». Miguel se volteó, y en sus ojos Lucía vio algo que nunca había visto antes. Pánico. Y peor que eso, rechazo. «Lucía, yo no estoy listo para ser padre». «Nadie está listo, pero va a pasar. Ya está pasando». «No, no puede pasar». «¿Qué quieres decir?» Miguel bajó la vista. No podía mirarla a los ojos. «Quiero decir que tú deberías resolver esto». Lucía sintió que la sangre se le helaba. ¿Resolver esto? ¿Qué significa eso? Hay formas, hay lugares, gente que te puede ayudar a que esto no siga. Lucía dio un paso atrás, como si Miguel fuera un extraño, porque en ese momento lo era. ¿Me estás pidiendo que mate a mi bebé? No es un bebé todavía, es solo... ¿Solo qué, Miguel? ¿Solo un error? ¿Solo un problema? Miguel cerró los puños, la frustración subiéndole a la cara. «Lucía, entiende, tengo 22 años, no tengo dinero, no tengo casa, no puedo mantener a un bebé». «Pero me prometiste que nos casaríamos». «Eso fue antes». «¿Antes de qué?» «Antes de que esto se complicara». Las palabras le quemaron el alma a Lucía, cada una, como brasas. «Eres un cobarde». Miguel levantó la vista, los ojos fríos. «Piensa lo que quieras, pero yo no voy a quedarme». «¿No vas a quedarte?» «No, me voy. Y tú deberías hacer lo mismo.
Deshazte de eso y sigue con tu vida. Y se fue. Caminó de regreso a la gasolinera, dejando a Lucía ahí parada, con las manos sobre su vientre, con lágrimas corriéndole por las mejillas, con el corazón hecho pedazos. Esa noche, Lucía le contó a sus padres. Su padre gritó, su madre lloró. Los dos le dijeron que era una vergüenza, que había deshonrado a la familia, que tendría que irse. Pero no tengo a dónde ir. Deberías haberte cuidado antes, dijo su padre con voz dura. Ahora carga con las consecuencias. Lucía se fue de la casa con una maleta pequeña, 2 vestidos, un rosario, y el bebé creciendo en su vientre. No tenía dinero, no tenía familia, no tenía a nadie. Caminó por las calles del pueblo sin saber a dónde ir, y cuando ya no podía caminar más, se sentó en la banca de una iglesia y lloró. Una monja la encontró ahí. Se llamaba Sor Teresa, una mujer vieja con ojos bondadosos y manos arrugadas. «Niña, ¿qué te pasa?». Lucía le contó todo, entre sollozos, entre lágrimas, todo. Sor Teresa la escuchó sin interrumpir, y cuando Lucía terminó, la monja le puso una mano en el hombro. «Ven conmigo». La llevó a un convento en las afueras del pueblo. Ahí vivían monjas que ayudaban a mujeres en problemas, embarazadas, solas, rechazadas. «Puedes quedarte aquí hasta que nazca el bebé», dijo Sor Teresa. «Trabajas en la cocina, ayudas con la limpieza, y nosotras te damos techo y comida». Lucía aceptó, porque no tenía otra opción, y ahí, en ese convento, pasó los siguientes 7 meses. Trabajando, rezando, creciendo, no solo su vientre, también su fuerza, su carácter, su determinación, porque cada noche, mientras tocaba su vientre y sentía las pataditas del bebé, se hacía una promesa. «No te voy a abandonar, voy a darte todo lo que yo no tuve, aunque me cueste la vida». Y cumplió esa promesa. El bebé nació en marzo de 1958. Un niño sano, fuerte, con los pulmones llenos de vida. Lucía lo llamó Daniel. Daniel creció en ese convento los primeros 2 años de su vida. Lucía trabajaba en la cocina, lavaba, cocinaba, limpiaba, y las monjas le permitían tener al niño cerca, en una cuna improvisada en la despensa, dormido entre ollas y sacos de harina. Pero Lucía sabía que no podía quedarse ahí para siempre. Necesitaba un trabajo de verdad, una casa de verdad, un futuro de verdad para su hijo. Cuando Daniel cumplió 2 años, Lucía dejó el convento. Sor Teresa le dio un poco de dinero ahorrado, $30, y una bendición. «Ve con Dios, hija, y recuerda que ese niño es un regalo, no una carga». Lucía se fue con Daniel en brazos y llegó a Houston, una ciudad grande donde nadie la conocía, donde podía empezar de cero. Consiguió trabajo limpiando oficinas de noche. Ganaba $40 a la semana. Alquiló un cuarto pequeño, sin ventanas, con un colchón en el suelo, una mesa, 2 sillas y una estufa vieja. Pero era suyo y era suficiente. Daniel crecía, Lucía trabajaba. De noche limpiaba oficinas. De día cuidaba a Daniel. Casi no dormía, pero no se quejaba. Cuando Daniel cumplió 6 años, Lucía lo inscribió en la escuela. Era un niño inteligente, curioso. Le gustaba hacer preguntas. Le gustaba aprender. Los maestros lo notaron desde el principio. «¿Su hijo es muy listo, señora Lucía?» «¿Sí?» «Sí. Debería considerar enviarlo a una buena escuela cuando sea más grande». Lucía sonrió, pero por dentro sabía que eso era imposible. Las buenas escuelas costaban dinero, y ella apenas tenía para comer. Pero guardó esas palabras en su corazón y trabajó más duro. Cuando Daniel tenía 10 años, Lucía consiguió un segundo trabajo. De día limpiaba casas, de noche limpiaba oficinas. Dormía 3 horas.
a veces menos. Daniel la veía llegar cansada, con las manos agrietadas, los pies hinchados, los ojos rojos. «Mamá, ¿por qué trabajas tanto?» Lucía lo miraba con ternura. «Porque tú vas a estudiar, vas a ser alguien importante, vas a tener una vida mejor que la mía». «¿Y mi papá?», la pregunta que Lucía temía, pero que sabía que llegaría. «Tu papá no está con nosotros». «¿Por qué?». Lucía respiró hondo. «Porque tuvo miedo, y los hombres con miedo no se quedan, se van». «¿Él sabe de mí?». «Sí». «¿Y no quiere conocerme?». Lucía le acarició el cabello. «Algún día lo verás, y ese día tú decidirás si quieres conocerlo o no». Daniel asintió, y nunca más preguntó. Los años pasaron. Daniel siguió estudiando. Era el mejor de su clase. Sacaba las mejores calificaciones. Los maestros lo amaban. Y Lucía seguía trabajando, sin descanso, sin quejas, sin rendirse. Cuando Daniel tenía 17 años, un maestro lo llamó aparte. «Daniel, quiero hablar contigo sobre tu futuro». «Dígame, profesor». «Creo que deberías estudiar medicina. Tienes la inteligencia, la disciplina y el corazón para ayudar a la gente». Daniel nunca lo había pensado. Medicina, médico, sonaba imposible, sonaba caro. «No tenemos dinero para eso, profesor». «Hay becas. Si sigues sacando buenas calificaciones, puedes conseguir una». Daniel llegó a casa ese día con la idea dando vueltas en su cabeza. Se lo contó a Lucía. Lucía lo miró con ojos brillantes. «Hazlo». «Pero es muy caro, mamá». «Conseguiremos el dinero». «¿Cómo?». Lucía sonrió. «Dios proveerá, como siempre lo ha hecho». Y así fue. Daniel aplicó a becas. Consiguió una completa. Entró a la universidad a estudiar medicina. Lucía siguió trabajando. Ahora 3 trabajos, para ayudar con los gastos que la beca no cubría. Libros, transporte, comida. Y Daniel estudió. Como nunca nadie había estudiado. Con hambre, con sueño, pero sin rendirse. Porque cada vez que quería darse por vencido, pensaba en su madre, en sus manos agrietadas, en sus pies hinchados, en sus noches sin dormir, y seguía. Pasaron 8 años. Daniel se graduó de médico, con honores, especializado en cardiología. El día de su graduación, Lucía estaba en primera fila, con el mismo vestido viejo que usaba para limpiar casas, pero con la sonrisa más grande del mundo. Y cuando Daniel subió al escenario a recibir su título, miró a su madre y le dedicó todo, sin palabras, solo con los ojos. Daniel consiguió trabajo en uno de los mejores hospitales de Houston. Ganaba bien, muy bien. Lo primero que hizo fue comprarle una casa a su madre, pequeña, bonita, con jardín. Lucía lloró cuando vio la casa. «No tienes que hacer esto, hijo». «Sí tengo que hacerlo. Tú me diste todo. Ahora es mi turno». Y Lucía por fin descansó. Después de 30 años trabajando sin parar, por fin pudo descansar. Antes de continuar con lo que pasó después, quiero detenerme un momento. Sé que en YouTube casi nadie se suscribe a los canales, y a veces nos da pereza tocar ese botón. Pero si tú que me escuchas ya te suscribiste y le diste like a este video, quiero agradecerte de corazón. Me lleva tiempo buscar estas historias, escribirlas con cuidado y narrarlas para ti. Tu apoyo significa más de lo que imaginas. Gracias. Ahora sí, sigamos con la historia, porque lo que viene te va a sorprender. 5 años después de graduarse, Daniel ya era un cardiólogo reconocido. Las cirugías más complicadas se las asignaban a él. Salvaba vidas todos los días. Un martes por la tarde, Daniel estaba en su oficina revisando expedientes cuando sonó el teléfono de emergencias. «Doctor Hernández, necesitamos que baje a urgencias.
Acaba de llegar un infarto severo. Varón, 52 años. Está crítico. Daniel dejó todo y corrió a urgencias. Cuando entró a la sala, los enfermeros ya estaban preparando al paciente. Daniel se puso los guantes, se acercó a la camilla y se quedó congelado. El hombre en la camilla era Miguel Hernández, su padre. Daniel sintió que el piso se movía bajo sus pies. Las manos le temblaban, el corazón le golpeaba el pecho. El enfermero lo miró preocupado. «¿Doctor Hernández? ¿Está bien?» Daniel no respondió. No podía. Tenía los ojos fijos en el hombre que lo había abandonado antes de nacer. Miguel estaba inconsciente, conectado a máquinas, pálido, sudando, al borde de la muerte. El enfermero volvió a hablar. «Doctor, necesitamos operar ya. Si no lo hacemos en los próximos 10 minutos, no va a sobrevivir». Daniel cerró los ojos, respiró hondo, y en ese momento tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida. Podía dejarlo morir. Nadie sabría, nadie lo culparía. Podía decir que llegó demasiado tarde, que no había nada que hacer. Sería justicia, venganza. El hombre que lo abandonó moriría por las manos del hijo que nunca quiso tener. Pero Daniel abrió los ojos y recordó quién era y quién lo había criado. Recordó a su madre, que nunca habló mal de Miguel, que nunca le enseñó a odiar, que le enseñó a perdonar. «Preparen el quirófano», dijo Daniel con voz firme. Los enfermeros se movieron rápido, llevaron a Miguel a cirugía. Daniel se lavó las manos, se puso el uniforme quirúrgico y entró. La operación duró 4 horas. 4 horas donde Daniel luchó por salvar la vida del hombre que había huido de la suya. Cada corte, cada punto, cada latido del corazón que Daniel sostenía en sus manos. Todo le recordaba quién era ese hombre, pero Daniel no lo dejó morir, porque él no era como Miguel, él era como Lucía. La cirugía fue un éxito. Miguel sobrevivió. 2 días después, Miguel despertó, confundido, adolorido, conectado a tubos y máquinas. Una enfermera entró a revisar sus signos. «¿Dónde estoy?» «En el hospital, señor Hernández. Tuvo un infarto, pero el doctor lo operó. Está fuera de peligro». «¿Qué doctor?» «El doctor Hernández, Daniel Hernández». Miguel frunció el ceño. «¿Hernández? ¿Es familia mía?» La enfermera sonrió sin saber la verdad. «No lo sé, señor, pero fue él quien le salvó la vida». Miguel se quedó callado, pensando. El apellido le sonaba familiar. Esa tarde, Daniel entró a la habitación a revisar a su paciente. Miguel lo miró. «¿Usted es el doctor que me operó?» «Sí, gracias. Me dijeron que me salvó la vida». Daniel asintió sin decir nada. Miguel lo miró más de cerca. «¿Nos conocemos? Su cara me resulta familiar». Daniel sintió que el pecho se le apretaba. Podía decir que no. Podía salir de ahí y nunca volver. Podía dejarlo en la ignorancia. Pero algo dentro de él necesitaba que Miguel supiera. «No me conoce, pero yo sí lo conozco a usted». Miguel frunció el ceño. «¿De dónde?» Daniel respiró hondo. «Laredo, 1957. Una gasolinera. Una muchacha de 19 años llamada Lucía». Miguel se puso pálido. Los ojos se le abrieron grandes. «No. Sí», dijo Daniel con voz tranquila. «Soy el bebé que usted le pidió a mi madre que abortara, el hijo que abandonó antes de nacer, el error que no quiso enfrentar». Miguel se quedó sin palabras, sin aire, sin excusas. Yo no sabía. No tenía que saber, pero ahora sabe. Silencio, pesado, doloroso. «¿Por qué me salvó?», preguntó Miguel con voz quebrada. «Yo lo abandoné. No merecía que me salvara». Daniel lo miró fijo. «No lo salvé porque usted lo mereciera.
Lo salvé porque yo soy médico, y mi trabajo es salvar vidas, aunque sean las vidas de gente que no se lo merece. Miguel bajó la vista, las lágrimas corriéndole por las mejillas. Lo siento, no sabes cuánto lo siento. No me lo diga a mí, dígaselo a mi madre. Ella fue quien cargó con todo. Ella fue quien trabajó 3 trabajos para que yo pudiera estudiar. Ella fue quien me enseñó a ser hombre, aunque usted huyó. Miguel sollozó. ¿Dónde está ella? ¿Puedo verla? Daniel negó con la cabeza. Eso no me toca decidirlo a mí, toca decidirlo a ella. Daniel salió de la habitación, dejando a Miguel ahí, con su dolor, con su arrepentimiento, con su vergüenza. Esa noche, Daniel llegó a la casa de su madre. Lucía estaba en el jardín regando las flores. «Hola, hijo. ¿Cómo estuvo tu día?» Daniel se sentó en el escalón. Lucía notó que algo pasaba. «¿Qué tienes?» Daniel le contó todo. Desde el momento que vio a Miguel en la camilla hasta la conversación en la habitación, Lucía lo escuchó en silencio, sin interrumpir, y cuando Daniel terminó, ella se sentó a su lado. «¿Hiciste lo correcto?» «No lo sé, mamá. Parte de mí quería dejarlo morir». «Pero no lo hiciste». «No». Lucía le puso una mano en el hombro. «Entonces hiciste lo correcto, porque vengarte de él no te hubiera hecho mejor. Solo te hubiera hecho igual a él, un cobarde». Daniel la miró. «¿No estás enojada?» «¿Enojada? Pasé 30 años enojada, pero luego aprendí que el enojo solo me hacía daño a mí. A él no le importaba. Entonces lo solté y fui libre. ¿Quieres verlo?» Lucía guardó silencio largo rato. Luego asintió. «Sí, quiero verlo». Al día siguiente, Lucía fue al hospital. Daniel la acompañó hasta la puerta de la habitación de Miguel, pero no entró. Eso era entre ellos dos. Lucía tocó la puerta. Miguel levantó la vista, y cuando la vio, algo se rompió dentro de él. «Lucía». Ella entró, cerró la puerta, se paró al pie de la cama. Los dos se miraron. 35 años de distancia entre ellos. Miguel habló primero. «No tengo palabras». «No necesitas palabras, necesitas responsabilidad. Y llegaste 35 años tarde». «Lo sé. ¿Sabes lo que pasé? ¿Sabes cuántas noches lloré? ¿Cuántas veces pensé en rendirme? No, no, porque no estuviste ahí, porque huiste como cobarde». Miguel bajó la cabeza. «Tienes razón, en todo, y no espero que me perdones». Lucía se acercó a la cama, lo miró de cerca, y vio lo que el tiempo había hecho. Un hombre viejo, enfermo, lleno de arrepentimiento. «Ya te perdoné, Miguel». Él levantó la vista sorprendido. «¿De verdad?» «Sí, hace años, porque guardar rencor me estaba matando, y mi hijo necesitaba una madre viva, no una madre llena de odio». Miguel sollozó. «No merezco tu perdón». «No, no lo mereces. Por eso es un regalo, no algo que ganaste». Lucía caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volteó. «Mi hijo te salvó la vida, no porque te lo merecieras, sino porque él es el hombre que tú nunca fuiste. Y eso me hace más orgullosa que cualquier otra cosa». Y se fue. Miguel se quedó ahí, solo, con el peso de sus decisiones aplastándolo, con el arrepentimiento comiéndolo vivo. Ahora que ves lo que pasó, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has huido de una responsabilidad y luego te arrepentiste? ¿O has sido la persona que cargó sola con todo y salió adelante? Me encantaría leer tu experiencia en los comentarios. Y si esta historia te tocó el corazón, compártela. Alguien más necesita escucharla hoy. Ahora terminemos la historia. Miguel se recuperó de la cirugía. Daniel le dio el alta 3 semanas después. Pero antes de irse, Miguel pidió hablar con él una última vez. «Quiero que sepas algo». «Dígame».
Pasé toda mi vida huyendo de ti, de tu madre, de mi responsabilidad, y esa cobardía me destruyó. Me casé 2 veces, tuve otros hijos, pero nunca pude ser feliz, porque sabía que había abandonado a un niño, y ese peso nunca me dejó. Daniel escuchaba sin interrumpir. No espero que me perdones, no espero que me llames papá, no espero nada. Solo quiero que sepas que lo siento y que te admiro, porque te convertiste en el hombre que yo debí ser. Daniel asintió. Gracias por decirlo, pero no cambia nada. Lo sé. Miguel se levantó, tomó sus cosas, y antes de salir dijo, Si algún día quieres conocerme, no como padre, solo como la persona que soy ahora, estaré aquí. Y se fue. Daniel nunca lo buscó, no porque lo odiara, sino porque no lo necesitaba. Tenía a su madre, y eso era suficiente. Años después, cuando le preguntaron en una entrevista cuál había sido el caso más difícil de su carrera, Daniel respondió sin dudar, salvar la vida del hombre que me abandonó. ¿Por qué fue difícil? Porque tuve que elegir entre ser como él o ser como mi madre, entre la venganza o el perdón, entre el odio o el amor. ¿Y qué eligió? Daniel sonrió. Elegí ser médico, y los médicos salvan vidas, aunque duela, aunque no sea justo, aunque la persona no se lo merezca. Escúchame bien. Esta historia no es solo de Daniel y Miguel, es de todos los que alguna vez tuvieron que elegir entre vengarse o ser mejores. La vida te va a poner en situaciones donde podrías destruir a quien te hizo daño, donde tendrías el poder, la oportunidad, la justicia de tu lado, y en ese momento vas a tener que decidir quién eres. Daniel pudo dejar morir a Miguel. Nadie lo hubiera culpado. Nadie hubiera sabido. Hubiera sido fácil. Hubiera sido justicia. Pero hubiera sido venganza. Y la venganza te convierte en lo que odias. Daniel eligió salvar a su padre no porque Miguel se lo mereciera, sino porque Daniel merecía ser el tipo de hombre que salva vidas incluso cuando duele. Y esa es la diferencia entre la gente común y la gente extraordinaria. La gente común se venga. La gente extraordinaria perdona. No porque la otra persona lo merezca, sino porque ellos merecen vivir libres del odio. Si hoy cargas con el peso de un abandono, si alguien te dejó cuando más lo necesitabas, si creciste sin padre o sin madre, o sin alguien importante, escucha esto. No dejes que esa ausencia te defina. No dejes que ese abandono te convierta en una persona amargada. Usa ese dolor como combustible para ser mejor, para ser más fuerte, para ser la persona que ellos nunca fueron. Lucía pudo haber criado a Daniel con odio. Pudo haberle enseñado a despreciar a su padre. Pudo haberle llenado la cabeza de resentimiento. Pero no lo hizo. Le enseñó a perdonar, a ser mejor, a amar. Y por eso Daniel no solo se convirtió en médico, se convirtió en un hombre de bien, en alguien que salva vidas en lugar de destruirlas, en alguien que perdona en lugar de vengarse. Recuerda lo que dice la Escritura. El amor cubre multitud de pecados. Primera de Pedro 4:8. No dice que el amor justifica los pecados. Dice que los cubre, que los perdona, que los deja atrás. Porque perdonar no es decir que lo que te hicieron estuvo bien. Es decir, que tú eres más grande que el daño que te hicieron, que no vas a cargar con ese peso el resto de tu vida, que vas a soltarlo y seguir adelante. Y así fue como Daniel aprendió que la mejor venganza contra quien te abandonó no es destruirlos cuando tienes la oportunidad. Es convertirte en alguien tan grande que su ausencia ya no importe, tan bueno que su rechazo sea su pérdida, tan exitoso que su cobardía sea su vergüenza, porque al final del día no importa quién te abandonó, importa quién se quedó. Y para Daniel,
Quien se quedó fue su madre, y eso fue suficiente para convertirse en el hombre que su padre nunca pudo ser.